Listo, ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Cómo están? están? Bienvenidos. Bienvenidos. Tuvimos un par de problemas técnicos. Los pequeños, Creo que pues le pasa a los más grandes, nos puede pasar a nosotros, cualquiera. le puede pasar a cualquiera. Lo importante es que ya estamos acá Sí, con un mensaje que vamos a tratar hoy en el episodio del podcast, un tema que es bastante importante, yo creo que en todos, no solo en jóvenes, sino en grandes, pero pues es el grupo de jóvenes, así que vamos a enfocarnos un poco en los jóvenes. así es. Entonces, pues el tema que vamos a manejar hoy es cómo manejar mis emociones. Es muy importante. O sea, literal, en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, se ven perjudicadas nuestras emociones. Siempre van a estar ahí. Entonces, empecemos. Ahí se ven. Entonces empezamos. Y antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para entregarle este tiempo a Dios y poder eh, hablar no solo nosotros, no, sino que hable Dios a través de nosotros en este momento y que podamos aprender todos. Entonces, Sí, Dios, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos porque estamos acá reunidos para aprender un poco más, por toda la gente que se está conectando, bendícelos, por toda la gente que se conectará y que escuchará después, bendícelos también, que tú seas tomando control de absolutamente todo y que seas tú hablando a través de nosotros por siempre. Amén y amén. amén, mi amén. Entonces, emociones, emociones, todo el tiempo tenemos emociones, en todo momento tenemos emociones. Pero, ¿cómo saber? Y quiero que expliques, amor, eh, qué es una emoción y también vamos a hablar qué es un sentimiento, por favor. Claro. Muchas veces pensamos que las emociones y los sentimientos tal vez son como lo mismo, pero en realidad pues son diferentes, ¿no? Y una se ve como influenciada por la otra. Entonces, principalmente son los sentimientos, que es, digamos, no sé, siento miedo, alegría, temor. A diferentes circunstancias que Sí, uno va experimentando a lo largo pues, de la vida y de diferentes momentos. ¿Y una emoción qué sería? digamos, uno las puede ver como una reacción inmediata a una situación en específico, como, no sé, una araña está ahí, entonces siento miedo. O sea, es algo inmediato, es algo involuntario que a veces de pronto no sabemos cómo controlarlo, porque Ajá. es algo que pasa al instante. Y la emoción, El en sentimiento, cambio, el sentimiento. eso sí, entonces ahora el sentimiento, digo, la emoción es El sentimiento vendría siendo el resultado de las emociones. la Entonces, emoción. no, el sentimiento. Porque cuando hablamos de los sentimientos, hablamos de que las Sí, emociones ya están en nosotros, ¿no? Entonces tuvimos una exacto. emoción y esa emoción se siembra en nosotros y ahora pensamos. Entonces, lo de la araña o un partido de Colombia. Hay un partido de Colombia y hacen gol para Colombia y nosotros, ¡epa! Sentimos de una vez emoción de alegría, sentimos Exacto. felicidad, entusiasmo y a medida que vamos ganando el partido, sentimos esas ganas de, uff, vamos a ganar. Entonces estamos esperanzados, estamos alegres, contentos, hasta que llega el otro Sí. equipo, nos marca 2 goles contrarios, 3 goles, y nosotros, Y nuestras otra emociones, emoción, ¡ay! sí, Se van para el piso. Entonces ahí se forma el sentimiento no sé, de tristeza. tristeza, desánimo, tal vez diferentes cosas. Bueno, Y ahora el sentimiento es como que se ve gracias como al resultado de esa emoción que sentimos. Es algo que, digamos, tú podrías controlar a diferencia de la emoción. O sea, el sentimiento es como controlar esa emoción. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia entre sentimiento y emoción. Y hoy vamos a ok. hablar de las emociones. De las emociones y cómo se forman en nosotros, cómo podemos Exacto. manejarlas de una manera correcta para que cuando las sintamos no vayamos a actuar pues de una manera en la que nos podamos arrepentir o poder tener consecuencias negativas. Entonces, hay varios ejemplos de emociones diarias que tenemos. Si quieres, puedes decir alguna situación que te haya pasado en particular a ti, que tú hayas dicho, ese día sentí mucha alegría, o ese día sentí mucha tristeza, o no sé, o uff, estaba muy enojado por tal cosa. Algo que se te venga a ti a la cabeza. Algo, lo que ¿Qué sea. se te podría venir? Eh, Por ejemplo, no sé, como cuando te pedí que fuéramos novios. ¿Qué sentiste? ah, Cuenta un poco. no, pues mucha alegría. O sea, en ese momento fue como un mar de emociones. Ah.
la más enamorada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues obviamente, pues porque sentía mucha alegría, como ese amor hacia mi novio, como de vamos a iniciar una relación. Ajá, O sea, porque es algo muchísimo más serio. O sea, es como tales cosas buenas, más que todo. exacto. Y otra, otro ejemplo, no sé, digamos, que me haya pasado en mi vida, no sé, que tuve una buena noticia, no sé, me fue bien en un parcial. Digamos, para mí es esencial que me vaya muy bien en todas las cosas que hago y ver cómo ese esfuerzo reflejado ya En un después resultado. en un resultado es muy gratificante. Entonces sentí como esa serenidad, esa alegría más que todo. No sé, una situación tú. Una situación yo, me gusta mucho el fútbol, entonces siempre con Colombia le hago mucha... Ese día, el día que juegue Colombia, yo me emociono. Sí, Pero estoy emocionado desde confirmo. temprano y desde semana, de una semana antes de que juegue Colombia estoy emocionado. Entonces todo me estoy preparando, estoy diciendo, va a llegar el partido, qué jugadores van a jugar, en mi caso, ¿no? Y después cuando llega el partido, entonces está la emoción de, y ahí me palpita el corazón, es tanto lo que me gusta que me palpita el corazón y digo como, oh, que vayamos a ganar para clasificarnos al Mundial. Y cuando llega el momento, digamos, en los últimos resultados que tuvimos no fueron muy esperados, muy favorables. Un poco tristes, pero Fue acepto. emocionante al principio, digamos, contra el último partido contra Paraguay. eh, y comenzamos ganando 2-0 y después nos empataron, entonces esas emociones se fueron. Así como llegaron, ¡uf! Se fue. Se fueron así en picada. Y nosotros, los colombianos, quedamos muy tristes. Esa es una emoción fuerte. Cuando le pedí noviazgo a mi novia, también el corazón. Tum, 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 tum. Y cuando ya se lo pedí, ella dijo que sí, empezó a comenzar esa relación. Entonces ya el sentimiento cambia, ¿no? Y entonces ya no es todo el tiempo tum, 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 adrenalina al full, sino que ya siento amor, siento ganas de estar con ella, de cuidarla, ¿no es cierto? Es un poco Exacto. eso y puede cambiar en un momento, porque las emociones son variables. Entonces, hoy vamos a hablar de una historia eh, que se encuentra en Génesis, de pronto no sé si la han escuchado, que es la historia de Abraham y Sara. Abraham y Sara. ¿Cuándo? ¿En qué situación? Cuando se apresuraron a tener al hijo que pues Dios no se los Dios había les había prometido. prometido, pero ellos por la desesperación, por la angustia de ese momento, de que no iban a tener como una descendencia, ellos dijeron no, tocó tener un hijo como sea. Y así lo hicieron. Ajá. Entonces, vamos a analizar qué emociones y vamos a ir leyendo la palabra, la Biblia, y les vamos a decir para que ustedes también puedan buscar dónde Está en Génesis del capítulo está. 15 hasta el capítulo 21. Yo anoté algo acá importante que dice en Génesis 15. Dice que Dios se le pareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo. Entonces, primero le advirtió, ¿no? Le dijo, Por primo, imagínate favor. la presencia de Dios. No, es que ya Ya nada más eso a cualquiera le da susto, ¿no? Porque uno dice, uy, es muy, es es el Dios. creador de todo. Y después llega y le dice a Abraham, no tengas miedo. Entonces le está diciendo a esa emoción que va a sentir, o a esa emoción que está sintiendo, tranquilo, no tengas miedo, soy yo. Pero pues Abraham, que imagínate, ves una visión a Dios, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te sentirías? Uy, no. La verdad, como un poco abrumada, como de estar en la presencia de Dios ahí viéndola, pero pues Increíble. feliz, o sea, más dichosa que nunca. O sea, feliz, feliz. Y feliz. Y entonces ahora, y le dice, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege. Y después dice, voy a darte muchas riquezas. Entonces Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? No, o sea, ya todo mal. De Pero una. era, o sea, Dios le dijo, vas a tener riquezas. Él pudo decir, gracias Dios, yo sabía que tú me tenías en cuenta. ¿Y qué dijo? eh, No, Dios, no, ¿para pero qué? ¿Para para, qué más dar sí, riquezas si no va a tener hijos? Si me va a tocar dárselo a mi al esclavo que tengo esclavo. ahí. Entonces lo primero que hizo Abraham fue que, Fue como desagradecido. como una queja, ¿no es cierto? Sí, Su como, emoción fue, pero ¿para qué? Sí, no se lo voy a poder dejar a nadie como herencia. Entonces esa exacto. fue la primera emoción que vamos a analizar. Pero ahí Dios después le dice como, pero tampoco se los va a dejar, pues como
a tu esclavo. A tu esclavo. O sea, tampoco. Mira lo que dice al final, dice, en el versículo 4 dice, pero Dios te aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Esto es muy Eliezer importante. triste. Eliezer, ay, mi herencia. Básicamente. Esto es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es muy importante porque es el inicio de una promesa, ¿no? Es un señor que ya está grande, Abraham, los vamos a poner en contexto, Abraham ya está grande, en esa época, pues su esposa Sara era estéril, no podía tener hijos. O sea, él está viejo y su esposa Estéril. está, pues, no podía tener hijos. Nómbrame un peor combo. Entonces, pues, ¿Qué es? obviamente, Abraham súper, no creo en lo que me dices, Dios, y pues está re mal. O sea, sí, al principio como un poco de esa incertidumbre de no, Dios, pero ¿cómo rayos? Pero mira lo que pasa después. Dice la Biblia que Abraham hizo algo y fue que confió. Pasó esa emoción y ¿qué hizo? La llevó a Dios. ¿Qué hizo? Confiar en Dios. Entonces, después de decir como, ¿de qué me sirve esto si no voy a compartirlo con nadie? Dice, pues está bien, Dios, yo confío porque tú me dijiste y tú lo vas a hacer y tú vas a obrar. Y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Confianza en Dios. ¿Qué hizo con esa emoción? La llevó a donde, amor. Pues, o sea, en vez de como ser desagradecido, dijo, ok, voy a confiar en los planes de Dios. Ajá. O sea, en vez, gratitud, o sea, pasó de ser desagradecido a gratitud. Sí. Exacto. Después, más avanzado en la historia, tenemos que Abraham volvió a tener un pequeño lapso de duda y tuvo otra emoción. Dijo, ¿será que sí? ¿Será que cuándo va a pasar? Y en Génesis 15:8 le dice, Abraham le respondió, Dios y Rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me lo darás? ¿Qué podemos ver en esta emoción? ¿O qué puedes ver? Imagínate que estás esperando una promesa que te hace Dios, pero no sabes cuándo va a suceder. ¿Cómo puedes estar No, pues, seguro? ¿Cómo podrías confiar? en esos momentos, no, O literal, solo sea, confiar. O sea, ya sabemos que Dios hace las cosas que para nosotros son imposibles. O sea, si creemos en Dios, vamos a confiar en lo que Él nos dice. Punto. Ya, o sea, nada más. nada más. O sea, es eso. O sea, tienes que confiar, tienes que tener fe. De eso se trata, básicamente. De llevar nuestras emociones siempre a, a Dios, porque es el único que de verdad va a poder ayudarnos en toda situación. Vamos a seguir con Así esta es. historia, me gusta bastante, es bastante interesante, Interesante. bastante apasionante, y dice, en Génesis 16, pasamos al siguiente capítulo, 16, 1 al 3, dice, Abraham ya tenía 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai no había podido tener hijos. Entonces ya, lo primero que vemos, no se ha cumplido la promesa. Todavía no. Ha Todavía pasado no. harto tiempo y todavía no. Y todavía no se ha cumplido. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposa. ¿Quién fue la de la propuesta? Ay, esa Sarai. Un poco impaciente ya, de una vez diciéndole. ¿Qué emoción pudo tener? ¿Qué emociones crees que tenía Sarai en ese momento para llegar a decirle esto? Mira, llegó y le ¿Qué dijo, le digo? Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten pues un hijo con ella. ¿Qué emociones podría haber tenido Sara? O tú desde ese lado de mujer, ¿qué crees que estuviera experimentando? No puedes tener hijos y la única manera que ves es decirle, pues ten hijos con la esclava porque yo no puedo. ¿Qué piensas? No, pues yo creo que primero sentía pues mucha frustración como de no poderle dar esos hijos a su esposo. Y pues la única solución que ella vio viable fue como eh, esta señora puede y Pues, es de mi pertenencia, pues básicamente lo que es de ella es mío. Entonces, pues démoselo a mi esposa y que tengan hijos. Pero ajá, más que todo, como hacerlo como apresuradamente, como no confiar más que todo en Dios, no como, estaba confiando en la promesa que Dios se sí, le había hecho a su esposo Abraham, ¿no es cierto? Y que como era si para vivir su muy familia. impaciente. Ajá. Después dice,
Sara le dijo, bueno, le dijo, haz eso, porque según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño pues será mío, ¿no? Entonces ya dijo, la única opción que veo es esta, porque no confío que Dios todavía vaya a cumplir eso, no sé qué vaya a pasar, yo ya estoy muy vieja, bla, bla. Y se llenó de esa emoción de incertidumbre, ese Sí. sentimiento de incertidumbre, Como de y, miedo también, y siento. como miedo de pronto al futuro a decir, esto no se va a Como, lograr. exacto. O sea, un miedo ahí como profundo en ella de como ella orar en vez de dejar que Dios ore. Como muchas veces también nosotros lo podemos hacer, como de pronto no confiamos en Dios y vamos y nos apresuramos a hacer algo y no dejamos que digamos los planes de Dios fluyan, porque los interrumpimos. Entonces, más que todo eso fue lo que hizo, pues con Agar, Sarai. Ajá. Después dice que Abraham estuvo de acuerdo y entonces Sarai tomó a su esclava, se la entregó pues a Abraham y pues pasó lo que tenía que pasar. Eh, Después llegó otra emoción que vamos a analizar ¿Cuál? y es la emoción cuando les contextualizo, en ese momento llega Sarai y, perdón, llega Agar, que era la esclava y quedó embarazada. Entonces ella, como Sara no lo había logrado, como Sara era estéril, pues no podía tener hijos, Agar siente una posición más grande, Sí, como, ah, yo sí yo puedo. sí puedo, yo sí puedo quedar embarazada, mira, tú no, ¿quién eres tú para venir a mandarme a mí? Y entonces Sara tuvo una emoción de enojo cuando llega y le dice, Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí, por eso Dios habrá de castigarte. Entonces, ¿cómo estaba sintiéndose en ese No. momento ahora Sara, la O esposa de Abraham? sea, Sara se le entregó a Agar a Abraham y ahora Abraham tenía la culpa. O sea, de nada. O Ajá. sea, como Abraham no tenía nada que ver ahí, yo creo que él fue como, pero si fuiste tú el que me la dio a mí, porque ahora yo te debo, Sí, ¿sabes? ahora yo como me tengo que sentir, mejor dicho. Sí, Ahora o me tengo que sea, sentir es de yo. culpa ya. Si tú fuiste la que me dijiste, Sí, entonces vemos esa emoción y vamos a ver cómo esto va a tener ciertas consecuencias y cómo va a terminar en una conclusión estas emociones que estamos leyendo. Dice en Génesis 17:3-9, vamos a ver otra promesa que le hace. Recuerden, ya han pasado años. O sea, recordemos que no han pasado uno, días, dos, no, semanas, años. y nosotros cuando pedimos algo y queremos, Dios, por favor, yo necesito, yo quiero una novia, pero es que tú no me la mandas, ya tengo tantos años, ya tengo 14 años y Dios es como, hey, hey, pero, o sea, eres un niño, Ah, no lo necesitas ahorita, o lo que sea. Dios, es que yo quiero ser ya exitoso, tener tantas cosas, y Dios tiene su tiempo. sí, Pero las claro. emociones de nosotros son, quiero las cosas ya, quiero Muy las cosas más rápido. Ajá. impacientes más que todo. Ahora imagínate, Abraham tiene esa promesa y no se la ha cumplido. Ya pasó tiempo, Había dicho que había pasado 10 años. sí, y ya el señor Y cada vez después, más abuelo. O sea, si estaba abuelo, estaba ahora más está abuelo. más abuelito. No, y él más frustrado. Y Abraham, pasaron dos capítulos de la Biblia, y o sea, dos capítulos de la Biblia es mucho. Ah, Entonces vamos a decir, llega a Génesis 17:3, dice que Abraham se inclinó en señal de respeto ante Dios, Dios se le apareció y le dijo, en este pacto que hago contigo te voy a prometer lo siguiente, de ti nacerán muchas naciones, por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, y muchos de tus descendientes serán reyes. Este ok. pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Ahora imagínate que te vuelve a decir que a través de ti voy a O hacer sea, una le gran está. descendencia, a través de un hijo tuyo, con Sara, pero ya están muy abuelitos. ¿Qué puede Ya, sentir uno en ese momento? no esa misma como tristeza, como de, pero cada vez me estás no más viejo. Sara no puede tener hijos. ¿Cómo? O sea, seguían sin tener fe. O sea, tenaz. Y aunque él confiaba en la promesa, Claro, pero no también parecía. sí, no parecía, también dudaba. Sí, Pues un poco. porque, ¿quién es ahora? Es un ser humano,
como tú, como yo, como Exacto. todos los que nos están viendo, somos seres humanos que tenemos emociones variables, ¿me hago entender? Así como hacen gol Colombia, nos emocionamos, nos hacen gol, vamos para abajo. Entonces, Sí, Dios nos dice, vas a tener una descendencia, voy a hacer que tengas un hijo con Sara, tú tranquilo, espérate, nos emocionamos. Pero pasa el tiempo, nos desanimamos, porque somos muy impacientes, o sea, muy vuelvo y lo impacientes. digo, o sea, los seres humanos somos muy impacientes, queremos las cosas ya, y no es el tiempo de Dios, y eso es lo que tenemos que entender, o sea, por favor, no seamos impacientes. Y acá me devuelvo a Génesis 15:21, donde llega y le dice Dios que el pacto que le hizo solo lo va a mantener con Isaac, su hijo Isaac, que era el hijo que iban a hacer, pues, De Sara, de de Sara. Sara. Sí, porque yo ya le he dicho, lo vas a llamar Isaac y todo. Y le dijo, ese hijo que te dará Sara será dentro de un año. Entonces Un año. ya había esperado bastante. Y otra vez, imagínense esperar un año. ¿Y qué es lo que hace Sara después? Cuando Dios le está diciendo eso a Abraham, Eh, que se Se ríe, rió, ¿no es cierto? que se Se ríe. ríe. Como Dios le está diciendo así personal a Abraham, como te voy a dar al hijo en un año, y Sara por allá riéndose como, Ajá. como no es verdad. Como Dios, pero o sea, O es sea, que tú no nos estás viendo, o sea, es que no somos capaces. No, es que yo nací en una familia de pocos recursos, o no, es que Dios, yo tengo todo, pero no tengo las habilidades. O sea, nos llenamos, el ser humano se llena de excusas, como jóvenes, como adultos, nos llenamos de excusas muchas veces y nos dejamos ganar por nuestras emociones. ¿Y qué sí, pasa? Que nuestras emociones, si no las llevamos a Dios, pues no van a resultar bien. exacto. Entonces, llega acá, en Génesis 18:11, dice, Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. No, Sí. pues ya estaba lejos. No, Dijo, pues sí, antes estaba lejos ahorita allá. en esta época, ¿cuánto sería el promedio? Yo creo que máximo 35, 40 Sí, años por para poder. ahí. Y que salga el hijo bien, ¿no? Sí, pues Saludable. porque entre más pase los años, Más riesgoso. más riesgoso. Y le dice, ah, bueno, y ya no estaba en tener hijos. Y entonces ella se rió, como dijimos ahorita, entre dientes, y dijo, Y Dios dice, no, pero ella le dijo, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Entonces ella dijo, no, pues Dios, eso sería increíble, pero pues mírame, o sea, ya tengo arrugas por todos lados, ya cómo voy a hacerle. ¿Y qué pasó después, mi amor? pues lo tuvieron, ¿no? Pasó. Pasó, Pues pasó la promesa. después de un año, varios capítulos de la Biblia, pasó porque Dios sabía lo que ellos sentían, Dios sabía sus emociones, todo, Claro, pero Él los estaba probando porque la recompensa iba a ser mucho mayor de lo que ellos se podían imaginar, de apresurarse a tener un hijo por miedo a no tener descendencia, a tener un hijo en una edad lejana con un literal milagro, un milagro de Dios. un milagro. O sea, después de un año que esperaron, pues Dios le cambia el nombre a Sarai por Sara, porque ahorita pues ya era estéril. Ya podía, No, no, ya ya no era era estéril, fértil, ya era fértil. ¿verdad? Ya no era estéril, sino que era fértil. Y pues podía tener hijos. Entonces, pues fue obviamente un milagro Isaac, y además la descendencia que después de ahí, pues, Se iba a gigante, formar, mejor dicho, el mega imperio. básicamente. Y de la promesa se cumple en Génesis 21, 1, 2, que dice, tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien era ya muy anciano. O sea, sí o sí nos recuerda que ya Sí, estaban siempre ahí viejos. diciendo. Sí o sí, ya estaban Eran viejitos. unos señores de edad. Y Sara le respondió, Dios me ha hecho reír y todo el que lo sepa reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendría un hijo suyo. Qué emociones, qué Pero contraste de emociones, ¿no? sí, o sea, Una montaña es una rusa, montaña rusa de un mar así de emociones. emociones. Y por eso es que Isaac se llama, el significado es el que ríe, ¿cierto? El que ríe, exactamente. El significado del nombre Isaac. Porque fue literal la promesa cumplida, Sara se reía como Como el de, sarcasmo, cómo va a pasar esto, y y después se ríe como de, ¿cómo rayos lo hiciste, Dios? O sea, un milagro.
Un milagro. Entonces, pasan varias cosas en nuestras emociones. Y es Sí. que las emociones son variables. Ahí podemos ver cómo las emociones nos pueden llevar a tomar una decisión apresurada. Si no estamos pegados a Dios, si no tenemos un norte, si no tenemos a alguien, ese Dios, o unas buenas amistades, gente que está alrededor tuyo que te pueda decir, lee más la Biblia, conéctate más, ven a la iglesia, conéctate al podcast, vamos al grupo de jóvenes, Al podcast. pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que manejes tus emociones si no tienes buenas bases. Claro, digamos, si no manejamos bien nuestras emociones, podemos llegar a como a estropear nuestra relación, digamos, con mi novio, hacerlo sentirlo mal, con mis papás, digamos, no sé, en Las un amistades. matrimonio, con tus amigos. O sea, Dios nos llama a ser como Jesús, y obviamente Jesús pues controla muy bien sus emociones, como cada vez imitarlo más a Él. Obviamente pues nosotros no somos perfectos como Él, pero sí nos llama a seguir lo que Él hizo, como su comportamiento más que todo. Entonces pues tenemos que, obviamente, manejar bien nuestras emociones porque si no vamos a tener consecuencias, como no ser emocionales, sino más bien vivir por decisiones, no por emociones. Por decisiones es muy importante porque las decisiones, las emociones van a llegar y todo el tiempo te van a llegar. Emociones variables, de la nada estás bien, pero de la nada estás mal. Te llegó una emoción y te sentiste mal. Pero ¿cómo puedes cambiar esto? Y digamos para todos los que nos están viendo, ¿cómo puedo? Es que me siento triste, o sea, eso no se va a ir. La tristeza va a estar, ¿me van a entender? Y el sentimiento Claro. va a estar, pero lo que va a cambiar va a ser la consecuencia. Va a ser tú cómo decides transformar ese sentimiento. ¿Cómo decides llevar ese sentimiento a Dios? Esa emoción que se construyó a Dios y decirle, Dios, me siento triste, pero sé que en ti yo tengo el gozo, sé que tú me vas a sacar de esto, sé que tú eres mi ayuda. Y cambia la manera en que pensamos, porque podríamos pensar, Dios, estoy triste, Y ya sé que hay. y ya, y estoy triste y voy a estar Y ya. triste hasta que la tristeza se desaparezca y la tristeza se te va a quedar ahí si no tomas la decisión Exacto. de cambiar. Claro, y también un ejemplo que tengo, digamos, es que nosotros tenemos que luchar, o sea, no tenemos que luchar contra la carne, o sea, nosotros no tenemos que luchar contra la carne, sino más bien tenemos que andar en el espíritu. Pero andar en el espíritu es la presencia de Dios, o sea, que la presencia de Dios está en nosotros. Tenemos que andar en el espíritu. Exacto. Y entonces esos impulsos malos que tenemos, esas rabietas que tenemos hacia la nada, van a disminuir. No van a desaparecer porque somos humanos, nuestra carne sigue estando ahí, pero van a disminuir. Si andamos en el espíritu, van a disminuir, y eso es lo importante. Y un ejemplo que tengo es cuando Pablo les escribe al pueblo de Gálatas, porque estaban pasando como por unos problemas, como en ese pueblo. A los galatenses. A los Galatenses. Galatenses. Bueno, a los galatenses. Están pasando como un conflicto y como que se están dejando llevar. Y entonces estaban como diciendo, pero ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajá. Entonces, ¿me acompañas, porfa? A Gálatas 5:7, porfa. ¿A Gálatas 5:7? ¿Acaso estamos en un test en vivo? Básicamente, un test en vivo. ¿Y qué dice Gálatas 5:7? ¿Qué dice, amor? Dice, ustedes iban muy bien. ¿Sí es eso? Sí. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? ¿Quién les impidió seguir Claro, el verdadero mensaje? pues esa carne, como esos impulsos de como esa incertidumbre de creo, no creo, ¿me entiendes? Como de cómo va a seguir a Cristo. Y ahora acompáñame a Gálatas, o sea, ellos iban bien, pero algo les impidió. A Gálatas 16. Seguimos en O un sea, test. Estamos en un test en Gálatas vivo. 5:16. No crean que esto es normal. Esto es totalmente improvisado. No, mentiras. Gálatas 5, ¿qué? 16, ¿qué dice? Dice, por eso les digo, obedezcan el Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la respuesta a nuestras emociones? Tenemos que Obedecer el al Espíritu de Dios. A lo que no está dentro de nosotros, cuando recibimos a Jesús, tenemos el Espíritu Exacto. de Dios y lo obedecemos. ¿Y qué pasará? Que así no desearemos hacer lo malo. Exacto. Increíble. Él está en un pasaje la respuesta. En un pasaje está la Obedecer al respuesta como Espíritu y no van a desear hacer lo malo. punto, ya, Así fácil. vamos a poder controlar, o sea, obedecemos a Dios y vamos a poder controlar esas emociones que nos van a llegar, esas ganas
responder mal, esas ganas de, cuando uno va en Transmilenio, esas ganas, Dios mío, Transmilenio Uy, que es un daña el estrés. alma, el Transmilenio daña el alma del ser humano, Ay, sí, es muy feo. porque, o bueno, hay muchas cosas, y uno, digamos, tiene la opción de responder bien y responder mal, porque tú eres una persona que eres totalmente libre de hacer lo que quieras. Claramente. Pero a la luz de la palabra de Dios, si lo obedecemos y obedecemos al Espíritu de Dios, no desearemos hacer nada malo. Pero eso es constante, es una decisión que tenemos que hacer constantemente, Claro. O sea, todo el tiempo tenemos que estar ahí con todo el Dios. tiempo, O sea, no es solo oro por la mañana y ya. O sea, es oro en todo momento. en todo momento. Ahora, ¿cómo pasamos a decir esto? Que es cómo solucionamos esto. Ya vimos un poco acerca de las emociones, del contraste, de que si obedecemos a Dios vamos a hacer menos lo malo, de que si decidimos mal, pues vamos a tener consecuencias negativas y nos dejamos llevar por las emociones. Pero ahora vamos a ver cómo lo solucionamos para nuestra vida diaria y ponerlo en práctica para ya dejar de que nos ganen las emociones y poder de verdad pensar bien qué Entonces, vamos a la hacer. primera solución sería orar de primeras. Pero ¿cómo? Vamos a basarnos en un... En Filipenses 4, del 6 al 8. Si tienen ahí sus Biblias, Pueden abrirla, si están chicos. Les anotando, damos 2 segundos. les damos uno, dos, listo. Listo. Filipenses 4, 6 al 8. Vamos a Entonces, comenzar diciendo, no se preocupen por nada. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo primero, no que se no nos preocupemos. preocupación fuera. No se preocupen, o sea, esa emoción que estás teniendo de preocupación, ese sentimiento de qué está pasando, qué va a pasar en el futuro, no te preocupes por nada. Y ya, solo dice eso. ¿Ya listo? Ah. Ya, súper. No, obviamente no. Llega más y te da la solución. Más bien, y vamos con la primera solución. Oren y piden a Dios todo lo que necesiten. Todo, algunas cosas o todo. No, todo. O Pues sea, todo. absolutamente todo lo que necesiten. Y Todo. sean agradecidos. Agradecidos. Ya, mira, vamos a analizar estas soluciones. Solución número uno. Orar De primeras, de primeras. siempre. Entonces, cuando estés preocupado, cuando tengas una emoción, cuando estés pasando lo que sea, ora de Ora. primeras siempre. O, Entrégales a Dios. literal, habla con Dios. Es lo más importante. Y la segunda solución que vimos, mira, dice, pedirle a Dios y presentar nuestras peticiones a Él. Entonces, en la oración vas a incluir eso. Vas a pedirle a Dios y decirle, Dios, o sea, no quiero responder más mal, quiero cambiar, quiero que me renueves, quiero que me hagas O una persona sea, diferente. ser específicos con lo Literal. que queremos. Ser sinceros con Dios, pues porque orar es hablar con Dios. O sea, entregarle esa situación a Dios y pues cambiar. Y cambiar. Y la tercera, Ser agradecidos ser agradecidos en todo, en todo momento. siempre. ¿Por qué debemos ser agradecidos y por qué debemos seguir estas cosas? Porque esto va a tener una consecuencia que dice en el versículo 7, Filipenses 4, 7, si me siguen, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No, muy pro. O sea, vemos otros versículos de la Biblia, otro capítulo de la Biblia donde nos da literal el problema y nos da la La solución. solución. Y Entonces, la solución sería esa paz esa paz, de Dios que sobrepasa todo o entendimiento. sea, esa sería como la consecuencia de esas soluciones que hicimos, ¿no es cierto? Porque esa consecuencia es, primero, lo que acaba de decir, la paz. Y segundo, Segundo, la protección de nuestro corazón. O sea, qué más lindo que eso. O sea, Dios diciéndole ahí en su palabra, como literal. dar esa paz y te va a proteger el corazón. O sea, increíble. Y es increíble. Y la reflexión es pensar bien en todo momento. Chicos, chicas, gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, lo importante es que pensemos bien en todo momento. Porque esa es la única manera en que vamos a cambiar. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, probablemente pues Nada va a salir bien. vamos a vivir una vida de derrota, vamos a vivir una vida triste, una vida con emociones variables. Estoy alegre, pero estoy triste, alegre, triste. Y voy a llegar a la depresión, porque el mal manejo de las emociones nos lleva a la depresión. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos evitar. ¿Cómo dejar la ansiedad, cómo dejar la preocupación
cómo dejar la depresión si llegamos a ese punto. Y es llevando nuestras emociones a un buen manejo con Dios. Pensar bien en todo momento. Yo quiero saber quién estaba escribiendo esto. Esa persona que escribió esto, pues yo creo que tenía una vida muy, muy cool. Sí, muy chévere, uf, Ese salía todos los días, estaba, con mejor dicho, amigos, o sea, tenía no sé, un mega salario, podía ir a los sitios que quisiera. ¿Quién fue ese que escribió esa carta? pues nada más y nada menos que Pablo. ¿Y qué estaba pasando Pablo en ese momento? En ese momento él estaba en la cárcel y le Ajá, estaba escribiendo una carta a los Filipos, ¿cierto? A los Filipos. ajá, Y pues literal, él está diciendo como no se preocupen por nada. O sea, él, imagínate, él estando en la cárcel, él igualmente estaba alegre. ¿Por qué? Porque estaba con Dios y él ajá. sabía lo grande que era Dios. Y más bien en esa carta los invita a vivir con alegría nuestras vidas cristianas. O sea, Pablo era un ejemplo, pero wow. Wow. O sea, él en la cárcel igual feliz, Y diciéndote, él en la cárcel diciéndote, igual animándolos. ora, pídele a Dios agradecido, está siempre alegre. Y da otra solución. Dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo. Y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Literalmente, en pocas palabras, piensen en todo lo Bueno, 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 bueno. todo lo Ah, bueno. o sea, no, qué increíble. Sorprendido. Bueno, Es increíble esto y vamos a tener la conclusión final. Vamos a ver, ya vimos cómo podemos manejar las emociones y si no se las llevamos a Dios, no vamos a poder. Tenemos que llevárselas todas a Dios exacto. y recordar que nuestro carácter va a ser transformado siempre mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que puede cambiarnos cuando lo recibimos, cuando Exacto. decimos llevar una vida. Él es el único que puede cambiarnos. Por eso es que decía como vivan en el espíritu. O sea, es el único que literal puede transformarnos. Nosotros no podemos hacer nada solo si no estamos con Dios. O sea, tenemos que estar por eso siempre pegaditos a Dios todo el tiempo, porque si no somos muy susceptibles a pecar, a hacer las cosas que no están bien, ¿sabes? Sí. Otra solución. Podemos controlar nuestras emociones gracias a que Dios nos dio dominio propio. Como dice segunda de Timoteo 1, del 7 al 9. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio Dominio propio. propio. Entonces, lo tenemos las bases, tenemos todo lo claro. Tenemos todo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener una buena vida, vamos a Es tener un feliz, buen es manejo de esas como, emociones. como estar feliz de verdad, como estoy haciendo las cosas bien, por más de que falles, igual saber que estás intentándolo, ¿sabes? Como tener esa relación con Dios, que todo eso es muy importante. Además que Dios es súper lindo y Él sabe que, o sea, Él nos conoce completamente, Él sabe todo lo que tenemos en nuestro corazón, las peticiones, pero igual lo único que Él quiere es que nosotros vayamos a Él y lo hagamos sentir importante, que Él es todo para nosotros, que queremos entregarle esto porque para Él es importante, porque para Él nosotros es muy importante Él, ¿no? Entonces, como Dios es tan lindo, o sea, Él sabe todo, pero igual quiere que estemos como ahí para Él, ¿sabes? O sea, porque Él es el Increíble. creador de todo, Él es, wow, me Y encanta. así es, y así es como vamos a finalizar el episodio número 2, cómo manejar nuestras emociones. Recuerden que todo siempre a Dios, de que tenemos que vivir una vida que lo honra a Él, como decías, y ya, de que Orar, somos Be Different. Vamos a orar para finalizar y a despedir este capítulo. Así que te va a tocar a ti hoy orar. orar. Bueno, entonces, papito Dios, yo te doy gracias porque este tiempo fue increíble. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias porque hablas a través de nosotros. Permite que las personas que están escuchando este mensaje sean transformadas mediante tu Espíritu, Señor, y que podamos manejar todos nosotros las emociones para agradarte a ti, Señor. En cada cosa que hagamos, Señor, te lo pido. Gracias por este tiempo, gracias porque nos das un nuevo día de vida para que podamos
agradarte cada vez más, Señor, con todo lo que hagamos, si sea ir a la cocina, preparar algo, responderle a alguien, Señor, lo que sea, Señor, que todo sea para agradarte a ti. Te amamos, Señor, te bendecimos y que hoy sea, que termine siendo en ser un día increíble, Señor, lleno de muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, somos Be Different, nosotros somos Mafe y Bume, los que estamos hablando el día de Mafe y hoy. Bume. En este... ¡Ah! El Mafe y Mafe. Bume, estoy acostumbrado, Mafe y Bume. Si quieren conectarse en el link que está abajo, pueden Sí. escribirnos, nos pueden escribir por Instagram, nos pueden escribir por TikTok, nos pueden dejar su mensaje por YouTube si quieren más información. Si quieren unirse a esta gran Si comunidad, quieren unirse a esta gran comunidad de tenemos jóvenes. un formulario ahí en la descripción para que puedan como diligenciar sus datos y así nosotros podremos contactarlos a ustedes si quieren ser parte de esta comunidad. Podemos saber. Pues tenemos el segundo Sábado de cada mes el podcast podcast. y el cuarto sábado de cada mes una salida presencial o también puede ser una reunión virtual. Depende de cómo sea el clima, de cómo se den las cosas. Exacto. Pero el cuarto sábado, recuerden, tenemos reunión presencial para que estén súper pendientes y estamos formando una gran comunidad, todos siempre desde el amor, desde el respeto y siempre para Dios. Así que es. somos Be Different y este fue el episodio número 2, cómo manejar nuestras emociones. Chao, que les vaya muy bien. Gracias. Chao.